Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlo. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es El Punto sobre la Historia. Hoy vamos a dar una vuelta alrededor del Congreso. Veremos teatros con nombres de reina y reinas con nombres de canción. Descubriremos matrimonios reales secretos y embarazos muy difíciles de ocultar. Y conoceremos el origen de las palabras carca y guiri. Sabremos cómo se lo montaban Ava Gardner y Frank Sinatra en un hotel de los alrededores, que ya os advertimos de que no se lo montaban nada mal. Vais a descubrir el reinado más cortito de la historia de España. Todo esto regado con actores, reyes, diputados y sobre todo historia, mucha historia. Bueno, pues vamos a darle a las neuronas, que estamos en la edad, zagales. El Casón del Buen Retiro es el único edificio que queda en pie de lo que en su día fue un parque temático del descanso real. Aquí venían los reyes a descansar. No, venían a escuchar música en el Teatro Coliseo y a pasear por sus hermosos jardines. Pero hubo un rey que hacía todo esto el doble, porque era bipolar. El pobre era Felipe V y la única forma que tenía de no llevarse a la contraria a sí mismo era escuchar cómo cantaba el gran Farinelli. Farinelli fue el castrati más famoso de la época. Tenía una voz privilegiada y prestó tan buen servicio a Felipe V que, entre otros cargos y regalazos, le convirtió en director del Teatro del Casón del Buen Retiro. No sabemos si calmó al rey, pero Farinelli echó raíces en España, y bien que las echó. Era el típico perfil de madrileños por el mundo. Hola, soy Farinelli, vine aquí para unos meses y llevo ya 25 años, pero como que me falta algo. Felipe V, además de ser bipolar, no se dejaba cortar ni el pelo ni las uñas, y había veces en que se creía una rana. Un partidazo, vamos, un influencer. La historia es un punto. Este señor es Luis I, el hijo mayor de Felipe V. Fue el protagonista del reinado más breve de España. Fue un rey sietemesino, vamos, que estuvo en el trono solo 7 meses. Su padre, que no estaba ni para gestionar su perfil de Facebook, abdicó en Luisito cuando el peque solo tenía 16 años. A Luisito le casaron a los 15 años con la quinta hija del duque de Orleans, el regente de Francia, una francesita que cuando llegó a España por no tenía ni nombre. Que no es broma, que va en serio. Cuando llegó a España la bautizaron como Luisa por su marido e Isabel por la Farnesio, su suegrastra. Luisa Isabel tenía muchas cosas en común con su suegro Felipe V. Sí, estaba como una moto.
Ella era muy de ir muy sucia por la corte, en plan comando, ¿ya me entendéis? Enseñaba sus reales vergüenzas a todo el que se cruzaba. Así que una vez Luisito le dijo a su padre... Papá, hay que encerrarla. Es que está como una cabra. Pues a mí me parece de lo más normal. Felipe abdicó, Luisito se puso a reinar, empezó a salir todas las noches, pilló una pulmonía o una viruela o vaya usted a saber, y a los 229 días de reinado le dio por morirse. Eso sí, Luisa, después de avergonzar a propios extraños en la corte, no se separó ni un momento de Luis durante toda su enfermedad. Ella también fue la reina más breve de España. La corona volvió de rebote a Felipe V, que a lo tonto se convirtió en el único rey de España que ha reinado 2 veces. ¡Una locura! El punto sobre la historia. A ver, como lo mío es hablar de tele, ¿vale? Os he traído a un monumento de una reina que si en esa época hubiese habido televisión, daba para 6 temporadas de Sálvame, ¿vale? Y os he traído aquí, os he citado la reina María Cristina, el monumento. La estatua es obra del escultor Mariano Benlliure y es un homenaje a la reina María Cristina. ¿Quién es la reina María Cristina? Fue la 4ª esposa del rey Fernando VII y ella fue regente hasta que su hija Isabel II cumpliera la mayoría de edad. A pesar de haberse casado 4 veces, Fernando VII nunca había tenido hijos. Y con María Cristina tuvo, pero 2 hijas. En aquella época estaba la ley sálica, es decir, la ley por la que solo podían reinar los hombres. ¿Qué hizo Fernando VII? Cambió la ley para que pudieran reinar alguna de sus hijas, es decir, Isabel II. Cuando muere Fernando VII, María Cristina se hace con la regencia hasta que sea mayor de edad Isabel II. A los 3 meses de quedarse viuda, se enamora de un guardia de corps llamado Fernando Muñoz y se casa en secreto. Pero lo que no podía mantener en secreto eran los embarazos. Y si con Fernando VII solo tuvo hijas, con Fernando Muñoz tuvo hijos. Y nada más y nada menos que 8. Durante el periodo de la regencia de María Cristina estalla la Primera Guerra Carlista. ¿Qué es la Guerra Carlista? El hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, reclama para sí el trono porque cree que tiene más derechos que su sobrina Isabel II. Los carlistas, que por supuesto sí sabían que esta señora había estado embarazada, le dedicaron una coplilla que decía algo así como: clamaban los liberales que la reina no paría y ha parido más Muñoces que liberales había. Y aquí hay una anécdota muy curiosa. ¿Por qué la palabra guiri? A los seguidores de Carlos María Isidro se le llamaban los carlistas y los seguidores de María Cristina eran los cristinos. Y en euskera se pronunciaban guiristinos. Y el diminutivo de guiristinos era guiri. ¿Qué pasa? En aquella época hay 2 países, Francia e Inglaterra, que apoyan a María Cristina durante su regencia. De ahí que también se les llamara guiristinos y que a día de hoy a los extranjeros se les llame guiris. Durante las guerras carlistas, los carlistas, que eran muy cantarines, le sacaron además otra coplilla que seguro que os la sabéis. ¿La cantamos? Vamos. Venga. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Y casualidades de la vida, años después la historia quiso que hubiera otra María Cristina de Habsburgo, y que también fuera regente. Esta reina fue la que perdió Cuba y los cubanos también le cantaron esta coplilla. Así que ya sabéis, si alguna vez bajáis desde el Retiro hasta la Plaza de Neptuno, cada vez que paséis por la estatua de María Cristina, le cantáis la coplilla de los carlistas. La historia es un punto.
Este es el monasterio de los Jerónimos. ¡Jerónimo! Nada que ver con el jefe indio. ¡Cachis! Esta iglesia es uno de los monumentos más importantes de Madrid. Pegadito a ella estaba el Cuarto Real, que Felipe II utilizaba para vivir cuando venía a Madrid. Felipe IV lo amplió para convertirlo en el Palacio del Buen Retiro. Pero no fue el primer monasterio de los Jerónimos. El primero lo construyó el dadito del Manzanares, Enrique IV, el hermano mayor de Isabel la Católica. La católica Isabel desmanteló el monasterio que había construido su hermano y lo trajo aquí. Muchas mejores vistas, ¿dónde va a ir a parar? Este monasterio ha visto de todo: bodas, bautizos, comuniones, juras de príncipes de Asturias. Esta escalinata se construyó específicamente para la boda de Alfonso XIII y María Eugenia de Battenberg. A principios de este siglo, su claustro fue desmontado piedra a piedra para limpiarlo. A eso le llamamos nosotros limpieza en profundidad. Luego lo volvieron a montar y actualmente, tras la reforma de Rafael Moneo, existe un túnel que comunica el claustro con el Museo del Prado. Como podéis ver, es una maravilla, con más de 600 años de historia y que no tiene nada que ver con el jefe indio. Imperdonable. La historia es un punto. Este es el edificio de la Bolsa. Lo inauguró María Cristina, pero no la de Borbón, la de Habsburgo, allá por 1893, minuto arriba, minuto abajo. Este edificio es conocido como la Casa de la Prima de Riesgo concretamente. Antes de tener un lugar fijo, las sesiones de bolsa se celebraron en hoteles, en monasterios e incluso en un circo. En la fachada podemos ver dos medallones. Uno está dedicado a Mercurio, dios del comercio, y otro está dedicado a la diosa Deméter, diosa de la agricultura. Para nosotros que falta un medallón dedicado al dios de las hipotecas, Sinunduru. La historia es un punto. Chicos, pues os he traído al Hotel Ritz, que es el hotel de los actores, que ya sabéis que yo soy actriz, y no siempre fue de los actores. Este hotel se construyó realmente por petición expresa de Alfonso XIII. Básicamente, al monarca lo que le preocupaba es que no hubiera un recinto propicio para alojar a la nobleza europea de aquel momento. ¿Cuándo dieron comienzo a las obras? En 1908 y finalizaron en 1910. Duraron 2 añitos. Tenemos que tener en cuenta que en este hotel había una regla no escrita por la cual se vetaba el acceso a toreros y artistas. Evidentemente, el Hotel Ritz era pura y exclusivamente para la aristocracia europea. Por supuesto, los actores no nos querían ver ni en pintura y no éramos bien recibidos. Hasta que en los años 50 llega James Stewart, no le dejan pasar, le rechazan y él tenía un as debajo de la manga, saca su placa de coronel y alega que viene en calidad de militar del ejército estadounidense, por lo cual le tienen que dejar pasar. También es a raíz de la aparición de James Stewart que se abre, por así decirlo, un poco la veda a los actores de Hollywood y deja de ser un hotel pura y exclusivamente para la aristocracia europea del momento. Si las paredes de este hotel hablaran, nos contarían cosas muy curiosas, como que, por ejemplo, Frank Sinatra exigía un piano blanco en su habitación y Ava Gardner, el animal más bello del mundo, tuvo que ser expulsada por sus desmanes con el alcohol y el sexo. Aquí montaba unas timbas, vivía mal la chica, vivía mal por lo visto. También dicen que Fleming, el descubridor de la penicilina, se volvió loco por los callos del Ritz y entonces, antes de volverse a su Escocia natal, se llevó un buen arsenal de callos para allá. Otro dato que a mí me ha gustado mucho y creo que hay que destacarlo, que es que durante la guerra el salón principal del Ritz
se creó como una especie de hospital de un poco deprisa y corriendo para atender a los heridos de guerra. Por aquí han pasado reyes, reinas, políticos, artistas, todos menos nuestro querido Michael Jackson, que no le dejaron pasar porque venía con mascotas, básicamente. Pero bueno, por suerte, a día de hoy, al Hotel Ritz puede venir cualquier persona que quiera, con o sin mascota, siendo actor, siendo aristócrata, siendo político, y es muy importante que vengas si quieres conocer un poquito de la historia de Madrid. El punto sobre la historia. Este es Neptuno, ahí lo tenéis, más chulo que un 8 en lo alto de la fuente. Si os fijáis, tiene el pelo ondulado por la humedad, es el dios del mar. Ahí le tenéis, con su tridente, con su coronita, con su barba, en mitad de la plaza de Cánovas del Castillo. Y sin haber fichado nunca por el Atleti de Madrid, este es el lugar elegido por los colchoneros para celebrar sus glorias y colgarle sus bufandas. Pero no es lo único que le han colgado en el cuello a Neptuno. En la hambruna de la Guerra Civil, alguien le colgó un cartel en el que se leía: dadme de comer o quitadme el tenedor. Pero qué ingenio tenemos los madrileños. Madrid es un punto. Lorenzo, estoy emocionado. Vamos a ver mi museo favorito de Madrid, el Museo Thyssen. 700 años de la historia del mejor arte reunidos aquí. ¿Tenemos suerte o no tenemos suerte de tener un museo como este aquí en Madrid? Pues habéis llegado al Museo Thyssen-Bornemisza, que es un museo que es parte de una colección privada, la colección del Barón Thyssen, que llegó a Madrid en el año 93, que lo compró el Estado, gracias a la mujer del barón, a la baronesa Thyssen, a Tita Cervera. Entonces es de propiedad del Estado. La colección la compró el Estado en el año 93, el museo es un museo público, tiene fama de ser privado por el origen, pero es un museo 100% público. Una de las características del museo es que ofrece un recorrido muy general de la historia del arte occidental, desde el siglo XIII al XX. Puedes ver muchas de las obras maestras de la pintura aquí en un recorrido de un par de horas, en torno a 800, 900 obras de arte. El impresionismo, el expresionismo abstracto alemán, el arte pop, el cubismo. Ofrece movimientos artísticos y épocas que no estaban en los otros museos, en el Prado, en Reina Sofía. Tú puedes comprar una entrada al Paseo del Arte que te permite visitar Prado, Reina Sofía y Thyssen. Ajá. El concepto se ha ido ampliando con la aparición del CaixaForum y ahora prácticamente se puede considerar desde el Museo Arqueológico hasta el Matadero. Podría ser un paseo de la cultura o de los museos de Madrid. Además de la colección permanente, que es el alma del museo, tenemos un programa muy activo de exposiciones temporales. Luego el museo ofrece muchas más posibilidades de ocio, cafetería, las terrazas y en verano un restaurante en el ático del museo. Y luego tenemos una tienda estupenda que no es la típica tienda de museos, sino que es una tienda un poco especial. Cuando tengáis ganas de dar un paseo por la historia del arte, seréis bienvenidos en el Museo Thyssen. El punto sobre la historia.
pesar de lo que estáis pensando, el Casino de Madrid no tiene nada que ver con los de Las Vegas. Ni ruleta, ni timbas de póker, ni máquinas tragaperras. Eso sí, lo que pasa en el casino se queda en el casino. Dentro de estas paredes se han cerrado negocios, se han postulado ministros, se han negociado gobiernos y han pasado muchas más cosas que nunca sabremos. Sí, porque el casino es un club muy exclusivo, nacido de las inquietudes de un grupo de románticos que se reunían en el Café de Sólito allá por 1836 hasta que se vinieron a este edificio modernista. Para ser socio del casino basta con tener una cuenta corriente muy poco corriente. Su lista de socios cuenta con nombres tan ilustres como Serrano, Prim, Cánovas del Castillo, bueno, así hasta 2.200 socios. Cada socio paga unos 300 euros al mes y unos 8.000 euros solo para ingresar. Yo os digo que con mi carnet de videoclub voy que chuto. Madrid es un punto maravilloso. Siento raro aquí sin el rollo ciclista, pero bueno, es que os he traído muy cerquita de la Puerta del Sol en la calle Alcalá y al lado del casino porque esto que tengo aquí detrás es el Palacio de Goyeneche. Si no me miráis así, diréis, ¿y esto qué es lo que es? Bueno, pues si os giráis un poquito vais a ver Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Esta es la sede de la Academia desde los tiempos de Carlos III. Ah, bueno, Carlos III sí nos suena ya. Esto suena, no es fichaje del Atleti ni cosas de estas, no, eso sabemos. El que ¿no? tiene una estatua ahí en la Puerta del Sol. El mismo. Situémonos. Felipe V, el primer Borbón, le encargaron hacer algo pues así especial, una academia de las artes, y dijo, a ver, me lo voy a pensar, a ver qué me cuesta. Aquí todos, como aquí eran reales, que no había ni euros, dijo, pues venga, lo voy a hacer, y lo hizo, claro. Bueno, diréis que ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues esto es un poquito para fomentar pues, la pintura, la escultura, la música, y fijaos, desde los años 50, algo muy nuestro, la tele, por así decirlo, y el cine. Una de las cosas más curiosas que a mí más me ha llamado la atención es, imaginaos que llega Goya a una especie de concurso así de reality con un jurado, ¿vale? Llega Goya aquí con sus cuadros a la academia, él con sus pinturas. ¿Y qué pensáis? ¿Que le aceptaron o que no? ¿A Goya sí? Claro. Ilusos. Pues no, le tiraron en 2 ocasiones. Eso sí, la relación de Goya con la academia es muy buena. Hay 13 obras de él aquí. Bueno, es más, es la segunda pinacoteca más importante del país por debajo del Prado. Bueno, pues os propongo un plan y a ti también, así rollo muy familiar, para traerte a quien quieras. Fíjate, el Museo de la Real Academia de las Bellas Artes junto al casino y muy cerquita de la Puerta del Sol. Los horarios, oye, entras en internet y lo ves, pero la visita merece la pena, ¿eh? La historia es un punto. Este es el Teatro Reina Victoria. Abrió sus puertas en 1916 y a la inauguración vinieron los reyes, Alfonso XIII y su esposa, María Victoria Eugenia de Battenberg, que es la que da nombre al teatro. En este escenario han ocurrido cosas históricas. En 1920 los espectadores pudieron ver aquí el primer desnudo integral femenino. Cuando llegó la Segunda República y esos problemas con la monarquía, pasó a llamarse sencillamente Teatro Victoria. Poco después, el teatro pasó a llamarse Joaquín Dicenta, un gran autor naturalista y fundador de una de las grandes sagas teatrales que llegan hasta nuestros días. Cuando acabó la guerra, recuperó su estatus real y volvió a llamarse Reina Victoria hasta hoy. Este teatro es patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid. Y atención, es el único teatro de la ciudad que tiene una cúpula que se puede abrir y cerrar para renovar el aire. En el 2016 nos quedamos topicuetos cuando nos enteramos de que el teatro había cambiado de manos. Ahora pertenece al gran actor, amigo y puntero Carlos Overa.
El punto sobre la historia. Aquí, donde hace 200 años estaba el antiguo convento del Espíritu Santo, se levanta hoy el Congreso. Que no es que se haya levantado solo, no. De hecho, no es el único edificio del Congreso. Existen otras 2 ampliaciones. Y sin ser Nueva York ni falta que nos hace, en el friso del Congreso tenemos nuestra propia versión de la Estatua de la Libertad. Pero no una Estatua de la Libertad cualquiera. Esta está considerada como la más antigua del mundo moderno. Lleva aquí desde 1848. ¿Cómo te queda, Frank Sinatra? Pues topicueto como yo. Esta es la calle de Florida Blanca. Es la única de Madrid que está cerrada a los transeúntes. Al construirse la ampliación y unirla con esa pasarela, quedó dentro del complejo del Congreso. Y atención, porque sus señorías, los diputados, tal vez no sepan que cuando pisan por aquí, están pisando encima de tumbas. Si es que aquí lo aprovechamos todo con deciros que el Congreso está construido sobre un cementerio. Anda, pues eso lo explica todo, como en Poltergeist. Esta es la cúpula del Hotel Westin Palace de Madrid, más conocido como el Hotel Palace. La culpa de que este hotel exista la tiene el ferrocarril. En un momento dado empezaron a venir viajeros y viajeros a la capital y la ciudad necesitaba un lugar como este para acogerlos. Así que tras darle muchas vueltas sobre dónde poder colocar un hotel como este, decidieron que el mejor lugar era aquí, a unos metros del Congreso. Aquí a este salón venía Jorge Luis Borges a leer. Y atención, en el cercano Salón Cortes, Salvador Dalí embadurnaba de pintura unas modelos y las usaba como pincel para inmortalizarlas en lienzo. Otros escritores como Paco Umbral venían todos los días aquí a su rinconcito a mantener una tertulia y a tomarse un chivas con un chorrito de leche. Pavarotti era más de pasta y pollo, concretamente de un pollo entero, que se cocinaba aquí gracias a las manos expertas de su cocinero particular en las cocinas del Palace. El 23F, el Palace se convirtió en el cuartel general de la democracia contra los golpistas. Años después, Michael Jackson convirtió su habitación en una improvisada pista de ensayo para sus bailes. Así que no os asustéis, si queréis respirar historia mientras degustáis uno de sus cócteles, el Westin Palace os espera. Pero esto, amigos, no da para más. No será porque nos hemos llevado a lugares elegantes. Os esperamos en la próxima ruta del punto sobre la historia, aquí, en Telemadrid. sobre la historia. Nos encontramos ante el castillo de Gravesend, el castillo de los condes de Flandes de Gante, la historia
es un punto. Un gran saludo al punto sobre la historia desde el corazón de Hong Kong.